imagen informativa y nuevamente saludo a Juan Carlos de la C, quien ya está aquí en cabina. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, ¿y tú, Wendy? Adelante, pues creo que por ahí tienes una llamada importante, ¿no? Para conocer respecto de algunos temas económicos en nuestro país. Bien, y fíjate que está ahorita ya con nosotros en la línea Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. Ellos dieron a conocer un documento en el cual hacían un balance acerca de qué es lo que sucedió en el 2017. Por eso vamos a platicar con él. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenos días. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, Wendy. Saludos a ambos y a toda la audiencia. Muy buenos días. Oye, Gustavo, pues fue muy impresionante el comunicado que dieron a conocer en el cual ustedes hacen un balance que pues tiende más a lo negativo que a lo positivo, que ha habido falta de la creación de empleo y demás. ¿Por qué no platicamos un poco de eso y ya después vamos desarrollando el tema? Desde luego que sí, Juan Carlos. Bueno, empiezo diciéndote que en la Coparmex le apostamos a que a México le vaya bien. Y como tú bien señalas, hemos dado a conocer recientemente un balance de algunos de los indicadores de este año con el propósito fundamental de redoblar el esfuerzo que tenemos que hacer en la sociedad y desde luego en el gobierno para que este 2018, el último año de la Administración Federal, se logren consolidar muchos de los temas que puedan cambiar este panorama ciertamente no muy halagüeño y que queremos que termine mucho mejor el país. Claro, ustedes mencionan que la creación de empleo, por ejemplo, ha sido poca, a pesar de que se han anunciado los más de 3 millones de empleos a lo largo del sexenio. Ustedes hacen un balance de que se necesita que en nuestro país haya una creación de cerca de 100,000 empleos mensuales para que pueda darse trabajo a todos los jóvenes que van saliendo de las universidades. Desde luego, Juan Carlos. Bueno, empiezo señalándole a la audiencia que la falta de creación de suficientes empleos está íntimamente ligado a un crecimiento insuficiente. En la medida que el país solamente ha logrado crecer en niveles muy por debajo de lo que era la expectativa, en niveles cercanos al 2.1% respecto a los niveles que se estimaban al principio del sexenio de 6%, esto evidentemente ha tenido como consecuencia que se creen muchos menos empleos de los que necesitamos. Y si bien es cierto que, como lo ha venido señalando el gobierno federal, a lo largo de esta administración se han creado 3.4 millones de empleos, lo cual no es un mal dato, sí con mucho es insuficiente para que el país pueda generar el número de empleos mínimos, los estrictamente indispensables para que los jóvenes que se van incorporando al mercado de trabajo encuentren oportunidades. Para decirlo con precisión, es solamente un 56%, o dicho de otra manera, prácticamente 4 de cada 10 jóvenes que se están pretendiendo incorporar al mercado de trabajo no están encontrando la oportunidad de hacerlo. Y otro gran tema, Juan Carlos, que tiene que ver con esto es que además de que son insuficientes los empleos, como país no estamos haciendo lo necesario para que sean empleos de calidad, es decir, que generen los ingresos suficientes para que las personas que están trabajando en la economía formal una jornada completa obtengan cuando menos ingresos suficientes para colocarse en lo que se conoce como la línea del bienestar, es decir, el ingreso necesario para que una persona que está trabajando no se encuentre en condición de pobreza. Gustavo, buenos días. Estas llamadas reformas estructurales no generaron ni crearon estos mecanismos de los cuales hablaba el gobierno federal que iba a permitir un crecimiento mayor para nuestro país y, por supuesto, como tú bien lo mencionas, generación de empleos, una mejor economía, un bienestar general para la población. Nosotros, Wendy, desde el principio de la administración en Coparmex, hemos destacado la importancia de estas reformas estructurales. Con excepción de la mal llamada reforma fiscal, hemos apoyado, incluso defendido, como pocos, la importancia, el buen sentido de estas reformas. Sin embargo, hay que reconocer que la implementación en muchos de los casos ha sido insuficiente, ha sido lenta, y esto no ha permitido que el efecto liberatorio de desarrollo que esperábamos todos en el país se diera a cabalidad. Y particularmente en el caso de la reforma fiscal ha colocado al país francamente en una situación poco competitiva a nivel internacional. Aquí el gobierno ha ganado y mucho, ha aumentado de manera exponencial su recaudación. Sin embargo, quienes han pagado la factura son las empresas, son los trabajadores. Y por eso es que de forma reciente, Wendy, hemos venido señalando la importancia de que México haga una revisión a fondo, no de esperarnos hasta 2019, sino que aún y cuando esté en proceso, digamos, un proyecto electoral, el Congreso pueda abocarse a corregir los efectos negativos de esta reforma que inició en 2014. Hay que decirlo hoy con claridad, México se ha convertido en un país caro para tributar, estamos perdiendo competitividad en el ámbito fiscal,
Y si queremos realmente apostarle a mayores niveles de desarrollo, tenemos que ser un país que tenga una carga fiscal mucho más competitiva para los inversionistas nacionales y también para los inversionistas internacionales. Oye, con todo esto, ¿qué tanto les puede afectar también la reforma fiscal, ahora ya aprobada en Estados Unidos? Si bien dices, dentro de nuestro país, pues las cosas no han marchado adecuadamente o por lo menos no como se esperaba, pues ahora con la ola que viene del exterior, pues las cosas parecía o pareciera que no van a ser pues del todo maravillosas para nuestro México. Desde luego que sí, Wendy, tienes toda la razón. Esto que era una necesidad que hemos venido señalando en la Coparmex desde hace tiempo, ahora a raíz de la aprobación de la reforma fiscal en los Estados Unidos ha tomado realmente una situación de urgencia. Hemos señalado en la Coparmex que lo deseable sería que en el corto plazo se aprobaran un paquete de estímulos fiscales para responder a esta coyuntura y que empezando el mes de enero el Congreso de la Unión en un periodo extraordinario llevará a cabo una revisión mucho más a fondo para alinear mucho más toda la política fiscal en el país. Oye, Gustavo, ahora, tú como un líder empresarial, tú como alguien que llevas mucho tiempo en este sector, ¿qué es lo que crees que es necesario que se haga? ¿Cuáles son lo que ustedes proponen desde la Coparmex que se pueda trabajar hacia 2018 y en adelante para que haya mejoras en la creación de empleo, para que haya mejoras en las cuestiones salariales y que se vuelva a hacer que México sea un país competitivo en cuestiones fiscales? Evidentemente no todo tiene que ver con los temas fiscales, aunque son determinantes. Empiezo refiriéndome a estos. Hemos señalado que hay aspectos que podrían implementarse en el cortísimo plazo y que mucho ayudarían a generar un mejor clima de negocios. Por ejemplo, si estamos hablando hace unos momentos de que la creación de empleos es insuficiente y que el ingreso que están percibiendo los trabajadores no es el adecuado, creo que sería ya oportuno que desde la Secretaría de Hacienda se reflexionara en la posibilidad de recuperar para las empresas la deducibilidad plena de las prestaciones laborales. Déjame platicar al respecto y comentar con la audiencia que hasta 2013 las empresas que invertían en aspectos tan importantes como los vales de despensa, las aportaciones para los fondos de retiro, los trabajadores, los reembolsos, gastos médicos, todas estas aportaciones que son muy valiosas y que generan francamente bienestar, son producto de la relación legítima de trabajo, eran deducibles para las empresas. Esto generó por varios años un círculo virtuoso de incremento de las prestaciones. A raíz de la reforma fiscal, prácticamente el 50%, un 47% para ser exactos, de estos importes ya no pueden ser aplicados por las empresas a los resultados. Dicho de otra manera, se sanciona el que hay un incremento de las prestaciones y con esto no es un círculo favorable al que se incentiva. Otro tema también que hemos señalado reiteradamente, que si queremos ser competitivos en el ámbito fiscal, tenemos que alinearnos no a los países fiscales, pero sí a la media de los países de la OCDE con los que estamos compitiendo. Eso significaría que, por ejemplo, la tasa del impuesto sobre la renta bajarse a niveles cercanos al 24.66%. Ya sabemos que hoy en Estados Unidos la tasa corporativa estará por debajo de este nivel, niveles cercanos al 21%. Y claro, lo hemos dicho con claridad, Juan Carlos, Wendy, tiene que ser una evolución progresiva. Nadie quiere en este país que se pierda el equilibrio de las finanzas públicas, pero sí por la vía de reducir el gasto, por la vía de la eficiencia, tenemos que paulatinamente irnos alineando para hacer una economía mucho más competitiva. Entonces, ahí tenemos un primer paquete de propuestas en el ámbito de lo fiscal. Desde luego no se limitan a los que acabo de mencionar, simplemente doy algunas pinceladas de cosas que se pueden implementar en el corto plazo. Por otro lado, necesitamos que el gobierno reenfoque mucho mejor lo que está gastando el dinero de los mexicanos. Sabemos que ha habido un crecimiento desmedido del gasto corriente en aspectos que no inciden directamente en la productividad y sin embargo otros aspectos que son muy importantes como la inversión pública, que es un detonador importante de la actividad económica en el gobierno, ha venido deteriorándose. Simplemente mencionar, por ejemplo, que en el último trimestre la inversión pública del gobierno creció solamente el 0.1%, con varios trimestres en 2017 donde fue negativo. ¿Eso qué significa? Más allá del deterioro en incentivar el mercado interno, lo que significa es que no se está invirtiendo en infraestructura y en obra pública y con esto no estamos logrando reducir a mediano plazo costos tan importantes como el transporte, la producción y la logística, que al final del camino se traducen en pérdida de productividad de la economía. Gustavo, finalmente te preguntaría,
¿Fue bueno? ¿Fue malo el 2017 para ustedes como empresarios? ¿Y qué esperan, como tú bien lo mencionas, cuando pues ya estamos en un año electoral y en donde pues todas las sinergias de los partidos políticos, de las autoridades, pues están dirigidas precisamente pues a acaparar los cargos públicos, más allá de generar pues nuevas reformas que pudieran darle bienestar al sector económico de nuestro país? Mira, Wendy, reconocemos que estamos de cara a la elección más importante de la historia del país, y no me refiero a quienes compiten por la candidatura presidencial, es desde luego la elección más importante en términos de la cantidad de posiciones que se están discutiendo. Es la elección más importante porque tendremos procesos de reelección que no teníamos en 100 años, y tenemos probablemente candidaturas independientes también a la presidencia de la República. Ciertamente es una elección inédita y ciertamente gran atención del país estará enfocada en esos temas. Sin embargo, sostenemos nosotros de manera enfática que el gobierno, la actividad pública no puede detenerse, no puede cerrarse los objetivos, no puede bajarse la cortina antes de tiempo, y nosotros hemos mencionado, citando expresamente al presidente de la República, esperamos que este gobierno federal tenga un cierre de atleta. Hay muchas cosas por concluirse, creemos que se tiene que acelerar el paso. Este año ha sido ciertamente un año de grandes retos, no solamente en interno, sino también en internacional. Sabemos todos que a raíz del cambio en el gobierno federal de Estados Unidos se rompieron muchos paradigmas, pero por esa misma situación de incertidumbre es que tenemos que fortalecer la tarea en casa. Hay muchas decisiones que no se toman en la avenida Pensilvania, en Washington, D.C., sino que se toman en San Lázaro, en Paseo de la Reforma y en Los Pinos, y esas son las decisiones que queremos que lleguen. Nosotros pensamos que hay mucho que se puede hacer todavía para consolidar las reformas estructurales, hay mucho para hacer en el país, y particularmente si hubiera que elegir un tema, me quedaría con el Estado de Derecho. Esa que es la principal carencia que tenemos en el país, los temas que tienen que ver con la inseguridad pública, que tienen que ver con la corrupción y que tienen que ver con la impunidad. Gustavo de Hoyos, muchísimas gracias por habernos contestado la llamada el día de hoy. Gracias por todas las veces que platicaste en estos micrófonos con Rodrigo Pacheco, Pascal Beltrán del Río, conmigo y en esta ocasión también con Wendy, porque siempre fue valiosa tus aportaciones y como dices, alzar y llevar a un buen puerto el Estado de Derecho en nuestro país ha sido algo que siempre has destacado todo a lo largo de este 2017. Muchas gracias por siempre contestarnos la llamada. Gracias a ustedes, gracias a Grupo Imágenes, y un saludo para toda la audiencia y nuestros mejores deseos para el año que está por iniciar. Igualmente. Hasta luego, Gustavo. Wendy. Gracias, Gustavo. Muy buen día y feliz año.